virtudes de una hija de Dios. Y de la misma manera tomé de ejemplo la vida de Ruth, la vida de esta muchacha, de esta joven. Tomé de ejemplo para poder aprender de sus virtudes y poner en práctica cómo podemos llegar a ser mujeres virtuosas. ¿Qué es una virtud? Primeramente, una virtud es la capacidad que tiene una cosa o una persona de producir un efecto positivo. Es algo bueno. Y sabes, todas las mujeres tenemos virtudes. Todas las mujeres tenemos virtudes. Ahorita vamos a ver más adelante las virtudes de Dios. Dios quiere que nos levantemos y seamos luz y sal en esta tierra, que vivamos a conocer a Jesús. No es tiempo de escondernos en nuestro caparazón como tortugas, es hora de salir a brillar e impactar esta tierra. Hace tiempo, cuando yo llegué aquí a Oaxaca, aproximadamente hace como 10 años, yo escuché a una mujer que venía de Estados Unidos, una predicadora, una pastora. Ella decía que ella había recibido una palabra de parte de Dios para Oaxaca, ella es americana. Y dice que ella tuvo una visión en donde ella miraba que había una tortuga que se metía en su caparazón y no quería salir. Entonces ella se sorprende y dice, Dios, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué significa esto? Y Dios le revela y le dice, es la mujer de Oaxaca. Y ella se quedó así, ¿cómo? Es la mujer de Oaxaca, es la mujer oaxaqueña que ha estado oculta, que ha estado escondida por sus temores y que no ha querido salir. Y a mí me impactó mucho esta palabra porque ciertamente se le ha marginado mucho a la mujer, es decir, se le ha humillado, se le ha visto como un objeto sexual en muchas culturas, en muchas épocas, y realmente vemos que no se le ha dado un lugar de honra a la mujer. Y yo quiero que podamos aprender en esta tarde algo muy, muy importante que viene del corazón de Dios, algo que Dios habló a mi vida y que puedo vivir ahora con libertad y con sabiendo que es Dios obrando. Y vamos a aprender de la vida de Ruth unos principios muy, muy prácticos. Ruth 3:11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una de las características más sorprendentes que tenía Ruth era eso, era de ser una mujer virtuosa, y no solamente era una mujer virtuosa, era una mujer de buen testimonio. Es decir, que todo el pueblo, toda la gente sabía que ella era virtuosa, que ella era una mujer con muchas virtudes y con mucha fe y con mucho valor. Y usted puede ver en la vida de Ruth que ella tenía un carácter firme, un carácter ejemplar, y la gente lo sabía. A ver, voltee con la que tiene una vida, la gente lo sabía. La gente de su alrededor sabía que ella era una mujer virtuosa, sabía que era una mujer ejemplar, habían visto y habían escuchado lo que esta mujer había hecho con su suegra, y no solamente eso, sino que ella iba a trabajar para sostener su propia vida, pero también la de esta señora, la de su suegra. Muy, muy diferente al concepto que tenemos en este mundo, ¿no? Como decía la hermana, normalmente pensamos en suegra y, no sé, pensamos en el apocalipsis y muchas cosas, ¿no? Dices, la suegra, no. En el reino de Dios, las cosas tienen que ser diferentes. Yo tengo una suegra ejemplar y me atrevo a decir que es un ejemplo para mi vida, pero porque Cristo llegó a su vida, porque sé que si Cristo no estuviera en su vida y en mi vida, todo sería igual como lo es en el mundo. Y vemos esta virtud tan padre y tan sorprendente en la vida de Ruth. Ella era de buen testimonio. Yo siempre estaba anotando, anoté ahí la primera virtud que tenía Ruth, de la cual debemos de aprender. Si queremos llegar a ser edificadoras, tenemos que cumplir con estas virtudes, tenemos que llenarnos de estas virtudes y seguir el ejemplo de esta mujer para convertirnos en edificadoras y mujeres virtuosas. Ahora tengo una pregunta. ¿Eres tú de buen testimonio para los que te rodean? No me contesten. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Ah, mi vecina, a la casa de la señora que le pega mucho a los niños, porque todos están llorando. Ah, la señora que se escucha que le
están diciendo la verdad. Es decir, si dicen, la señora gritona, y es verdad que somos gritonas, no somos bienaventuradas. Estamos creciendo de esa virtud. Y aquí vemos en la vida de Ruth, que ella era una mujer de buen testimonio. Era una mujer que con su vida expresaba, a pesar de que no conocía directamente a Dios, expresaba todo el amor y la compasión de Dios. De ver cómo esta mujer trabajaba, sustentaba su propia vida y decide seguir a su suegra, vemos en ella un carácter muy hermoso, un carácter sorprendente y virtuoso. Y el Espíritu de Dios mismo quiere que nos convirtamos en buen ejemplo para la gente que nos rodea. Quiere que impactemos, sí, a los de nuestra casa, primeramente a los de nuestra casa, pero también a la gente que nos rodea. Poder dar testimonio de que Jesús es real y no solamente por decir, que Jesús me alcanzó hace 20 años, no, sino por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de caminar todos los días, por nuestra manera de actuar. Tiene que haber una diferencia, porque dice la Escritura que somos la luz y somos la sal de esta tierra. Y créame, si hay oscuridad, por más pequeña que sea la luz, se va a ver. Se va a ver, se tiene que ver. Y esta tierra está llena de oscuridad, está llena de cosas que están en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Están metiendo leyes que están en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Pero si hay una pequeña luz, va a brillar. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que brillemos en medio de esta sociedad. No solamente decir yo soy cristiana o ponerme un letrero. No. Dios quiere que brillemos allá afuera. Y esta mujer, Ruth, era de buen testimonio y toda la gente del pueblo lo sabía. Todos lo sabían. Y eso es impresionante, es impactante. Imagínense qué sería que, no sé, vamos a suponer la hermana, no sé cómo se llama, Fernanda, por ejemplo. Que toda la gente de Pino Tepa supiera que la hermana Fernanda es una mujer de buen testimonio. Había gente llegando a la iglesia diciendo, wow, ¿qué tiene esa hermana? Hay algo diferente en su vida y yo lo quiero. No tendríamos que salir a predicar con folletos, y yo no estoy en contra de predicar con folletos, yo lo he hecho también, pero lo que me refiero es que seríamos un testimonio vivo de la verdad de Dios en nuestra vida. Y el siguiente punto, quiero que vayan anotando, es algo muy, muy práctico. El siguiente punto se encuentra igual en el libro de Ruth 3, del 3 al 5. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Diga conmigo, haré todo lo que tú me mandes. Ruth era una mujer que se sabía someter. Silencio total. Créanme, yo sé que a la mujer, a nosotras como mujeres nos cuesta someternos. O a alguien se le hace fácil, sinceramente, ¿a alguien se le hace fácil someterse? No es algo fácil. ¿Por qué creen que dice la Escritura? Maridos, amen a sus esposas. Pero la parte que nos toca a nosotros es sométanse a sus esposos. No es fácil. No es fácil. Porque tenemos que morir a nosotras mismas. Y ahora, aquí en este ejemplo, yo sé que ella no se estaba sometiendo a su esposo. Su esposo había muerto, pero se estaba sometiendo a alguien que representaba una autoridad espiritual en su vida, una madre espiritual, por así decirlo. Tenemos que ser mujeres que se someten a sus esposos, las que no son casadas, a sus padres, y como creyentes a nuestros pastores. Eso es muy importante, ser sometidos, porque los pastores, yo no, fíjense, no lo tengo aquí anotado, no es que el pastor me dijo predica eso, no lo tengo, me está cayendo, no sé por qué lo estoy diciendo, sé que es inspiración del Espíritu Santo, pero someternos a nuestros pastores es importante para un crecimiento espiritual en nuestra vida y para que
la autoridad. Y así debemos de ser nosotras. Necesitamos ser mujeres que se someten, por más que te cueste. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo la gracia de someternos en amor a nuestros padres si no somos casadas y a nuestro esposo y al mismo tiempo a nuestros pastores también. Obviamente si tu esposo no es creyente y decía la hermana y te pide algo que esté en contra de la palabra de Dios, no nos podemos someter. Por ejemplo, si te dice, no sé, vamos a tomarnos unas chelas, ¿no? Obvio no, porque está en contra de mis principios, de mis creencias y de lo que Dios dice en su palabra. Entonces ahí obviamente no podemos obedecer, porque es algo que está primeramente poniendo en riesgo mis creencias y sobre todo lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Todavía están despiertas? Ya les está cayendo así de resto el tema. Estaban bien buenos los tacos, ¿verdad? Yo no soy taquera, pero estaban muy ricos. Casi no como tacos, pero me encantaron. Hasta iba a pedir otro, pero dije, no, ya, me voy a controlar. Ok, número 3. Trabajadora. Diga conmigo, trabajadora. La mujer es trabajadora, ¿sí o no? Sí. Somos trabajadoras. Y esta era una de las virtudes que tenían, ¿no? También lo podemos ver en el capítulo 2:7 y 2:17. Dice que ella trabajaba de día y noche. Ustedes saben la historia, le estaba contando que ella iba a los campos de Moab, se encuentra uno de los campos donde estaban estigando, donde estaban cortando la cebada. Ella comienza a trabajar porque antes en los tiempos bíblicos se les permitía a los extranjeros ir a recoger lo que se les caía a los que estaban recogiendo. Entonces ella comenzó a recoger, y dice que de día y de noche ella no paraba de trabajar. Y recogió 20 kilos de cebada en un solo día. Ahí dice una efa de cebada, pero me puse a investigar y recogió 20 kilos de cebada. Yo no soy agricultora en una de esas cosas, pero me pongo a pensar lo que implica desgranar. Pues es un trabajo complicado. Y sacarle ahí 20 kilos, ¿se puede imaginar? Esa mujer era trabajadora, no solamente trabajaba por su bien común, sino que también trabajaba para sustentar a su suegra, y eso era una cualidad que ella tenía. La 4, era fiel y comprometida. En la Biblia del lenguaje actual, en el capítulo 3:10, si quieren leerlo ahí está bien, pero dice, que Dios te bendiga, dijo vos. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia y que no piensas solo en ti. Esta es una cualidad impresionante en la vida de Ruth, una mujer fiel y comprometida. Y como mujeres virtuosas, como mujeres que vamos a edificar, necesitamos estar comprometidas con nuestra familia, comprometidas con Dios, tener un compromiso con Dios, porque de ahí vamos a recibir la sabiduría para edificar nuestra casa. No podemos edificar en nuestro propio entendimiento, necesitamos recibir la sabiduría que viene de Dios para edificar la vida de nuestra familia. Señor, ¿cómo voy a educar a mis hijos? ¿Usted ha orado eso? Cada hijo es diferente. Su hijo el más pequeño seguro no es igual que el más grande. Y tiene que pedirle a Dios la gracia de cómo puede usted edificar sus vidas. Yo oro eso y le digo, Señor, ayúdame. Mi hija se llama Naomi, Alexa Naomi, tiene 3 años, ya les había dicho, y tiene un carácter dominante desde que nació. Desde que nació, no le digo de dónde lo sacó, pero tiene un carácter súper dominante. Y de verdad, yo he orado y le he dicho a Dios, ayúdame, enséñame cómo educarla. Porque no se trata de quitarle su carácter. Ese carácter Dios se lo dio por algo. Se trata de poder enderezar lo torcido, quitar las cosas que no son buenas y que ese carácter de fe, de fuerza, de valentía, ella lo enfoque en las cosas de Dios cuando sea más grande. No se trata de cambiarla, pero sí he orado y le pido a Dios la gracia de poder educarla, de poder edificar su vida. Usted tiene que orar por cada uno de sus hijos específicamente, pedirle al Espíritu Santo la gracia de poder educarlos en amor y en sabiduría. Y el 5 está en el capítulo 2, versículo 11. Dice, realizaba obras en
Era una mujer de buen testimonio. Permítanme. Una mujer que impactó la vida no solamente de Noemí, pero también de la gente que la rodeaba, porque era una mujer que realizaba buenas obras, era muy generosa y wow, podemos aprender un sinfín de cosas de la vida de Ruth impresionantes. Es una mujer que de verdad nos deja con la boca abierta de su actitud, cómo es que cambia y se convierte en una mujer virtuosa, de una mujer que había crecido en una tierra donde ni siquiera se tenía conocimiento de Dios, se injerta a la familia de Dios y empieza a caminar con virtud y la gente empieza a ver ese cambio, esa diferencia y empieza a impactar vidas al grado de que se convierte en madre de generaciones. Ahora quiero hacer un paréntesis, quiero hacer como una división entre este tema y quiero irme a Génesis. Acompáñenme a Génesis 1, por favor. Génesis 1, 27. Capítulo 1, 27. Y luego, ¿sale? Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Aquí dice que Dios creó al hombre. Cuando habla del hombre no se refiere al hombre del sexo masculino, se refiere a la humanidad, es decir, al hombre y a la mujer, porque más adelante dice varón y hembra los creó. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar en la gran diferencia de que tiene un hombre y una mujer? Somos totalmente diferentes, ¿sí o no? Y no me refiero solamente a lo físico, porque eso es más que evidente. Pero se ha puesto a pensar todas las virtudes que Dios le dio a la mujer. Y fíjese, Dios puso en nosotras, las mujeres, sus virtudes más hermosas. Su ternura, su sensibilidad, su belleza, ¿sí o no? Los hombres son feos, las mujeres somos bonitas. Es verdad, aunque no lo quieran aceptar. Todas las mujeres somos hermosas. Y también nos dio la lucha de dar vida. Aquí vemos un cuadro donde Dios crea al ser humano. Y alguien decía por ahí que lo mejor siempre es guardado para lo último. Así que la obra perfecta de Dios fue hecha hasta el final. La mujer, a Dios, a Adán para formarlo agarra un poquito de lodo, lo crea, y a la mujer, de una parte de la costilla, lo le saca una costilla y lo forma. Y vemos que después de eso Dios dice, y vio Dios que era bueno. O sea, yo me pongo a pensar cómo era en el Edén, lleno de gloria la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios crea al hombre, a la mujer, dentro de un contexto tan glorioso, tan hermoso? Eran perfectos, no había maldad, no había pecado. Pero aquí hubo un problema. Antes de la caída del ser humano se encontraba completo en Dios. Es decir, no había pecado. Dios mismo, dice la palabra, que él caminaba sobre el Edén. O sea, él estaba caminando. O sea, es sorprendente, imagínense poder caminar con Dios, platicar con Dios, encontrarse con Dios. Antes de que el ser humano cayera, antes de que pecara, nos encontrábamos completos en Dios. Pero ¡pum! Aquí hubo un problema. No necesitábamos nada más. Su autoestima estaba completa, su felicidad, su salud, su gozo se encontraba en Dios. Pero, aquí diga conmigo, pero la serpiente era astuta y engañó a Eva, haciéndola creer que si comía del fruto del árbol sería semejante a Dios. Eso usted lo puede leer en Génesis. Diga conmigo, y engañó a Eva. ¿A quién engañó? A Eva. ¿A Adán? No, Adán, ¿sabe qué andaba haciendo? No sé dónde estaba. No dice la escritura, andaba haciendo otras cosas, no sé si andaba trabajando probablemente, pero dice la escritura que la serpiente engañó a Eva. ¿Y de qué manera la engañan? Haciéndola creer que si comía del fruto sería semejante a Dios. Pero ¿saben cuál fue el problema principal?
principal, y aquí está como, aquí voy a cerrar y englobar todo lo que hemos aprendido. Cuando dejó de escuchar la voz de su Creador y comenzó a escuchar la voz de la serpiente. Ese fue el problema. Cuando Eva dejó de escuchar la voz de Dios, empezó a abrir sus oídos a la voz de la serpiente y fue engañada. Y desde el principio de los tiempos, desde la creación, el enemigo no ha hecho otra cosa más que robar, matar, destruir y engañar. Usted lo puede leer en Juan 8:44 porque dice que no hay verdad en él. Es decir, que todo lo que el enemigo habla es mentira. Todo es mentira. No hay verdad en él. Y si usted lee igual Apocalipsis 23, puede anotarlo ahí, no lo tenemos que buscar, se lo dejo de tarea. Él es el padre de la mentira. Y primero de Timoteo 2:14 dice que Adán no fue el engañado, sino la mujer, al ser engañada, cayó en un pecado. Y de ahí viene la desgracia de toda la humanidad. Por causa de que la mujer escuchó la voz de la serpiente, dejó de escuchar la voz de Dios y fue engañada y permitió que esas mentiras llegaran a ella. ¿Se han dado cuenta? No sé, yo en lo personal como mujer, ¿se han dado cuenta de que somos fáciles de ser engañadas? De verdad, por lo que escuchamos, le voy a poner un ejemplo súper práctico. La televisión, las modas, nos dictan cómo debe de ser una mujer perfecta. Nos presentan un chicle y nos ponen a una mujer perfecta, ¿sí o no? Su cabello brilla, su cuerpo es perfecto, no tiene celulitis, no tiene grasa corporal, tiene 60, 90, 60, es perfecta. Vemos un engaño por todos lados de lo que se supone que debe de ser una mujer perfecta. Y esta no es la realidad. El asunto es que nosotros nos creemos eso y cuando vemos nuestra condición y decimos, chanfle, pues yo no estoy tan bonita como la Pris. Empezamos a escuchar la voz de la serpiente y empezamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado, las cualidades que Dios nos ha dado. Incluso me atrevo a decir que muchas de las que estamos aquí, en nuestra niñez solamente escuchamos palabras como eres una tonta, estás bien fea, no sirves para nada, chamaca burra, que no sé, tantas cosas. Hemos sido engañadas, incluso por nuestros padres. Y empezamos a crecer con ese sentido de falta de identidad. Empezamos a crecer sin darnos un valor personal y decir, wow, Dios puede hacer algo conmigo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Van a pensar que me salí del tema, pero no me he salido del tema. Estábamos hablando de Ruth, una mujer que se convirtió en una mujer virtuosa, que se convierte en una edificadora, madre de generaciones. Pero ¿saben? Ruth no tuvo una vida tan sencilla, una vida tan fácil. Ella creció en otra tierra, ya lo decíamos, ya lo comentábamos, pero el punto al que quiero llegar es que podamos entender de que es Dios en nosotros. Tú no puedes ser una mujer virtuosa por tus propias fuerzas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo la gracia. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame a ser una mujer edificadora. Yo no tengo fuerzas en mi ser, en mi capacidad humana, tal vez no puedo hacerlo. Pero si tú me has llamado a ser una edificadora, yo tengo que creer en que yo soy esa mujer que tú has dicho en tu palabra, que soy una mujer que se somete a su esposo, que ama a sus hijos, que enseña con virtud y que va a edificar su casa. Y sinceramente, muchas de nosotras tenemos heridas por el pasado, por causa de palabras que hablaron sobre nuestra vida, por causa de cosas que nuestros padres nos dijeron y que eso ha hecho que crezcamos con una falta de identidad, pensando que no somos capaces de hacerlo. Porque todo este día tú has escuchado que eres una edificadora, cómo ser una edificadora, pero el punto es que tú creas que puedas ser una edificadora. Porque
Porque si tú no lo puedes creer, no se va a poder hacer. Tú no eres capaz, mírate, no eres capaz de luchar por tus hijos. Ay, ¿a poco? De orar, ay, sí, muy de oración. Nunca oras y ahora sí vas a orar. Y empezamos a creernos todas esas mentiras del diablo. Viene otra vez. Él no se cansaba de hacer el mismo trabajo desde hace no sé cuántos miles de años. Su chamba ha sido la misma, y vaya que la hace bien: engañar, robar, matar, destruir. Pero sabes, Dios te ha dado un propósito, y en esta tarde, antes de que nosotras salgamos de este lugar, el que es Dios, el Espíritu Santo quiere poner en tu corazón la capacidad de ser una edificadora. Hemos visto muchos puntos prácticos de ser buenas esposas, trabajadoras, tener el conocimiento de la palabra de Dios, la oración, muchas cosas que vamos a poner en práctica, ¿verdad? Amén. Que no van a quedar solamente anotadas en nuestro librito. El librito ese no es para que usted vaya y lo apunte, es para que mañana que se levante lo lea y recuerde que Dios le ha llamado a ser una edificadora. Para que pasado mañana lo vuelva a leer y recuerde que usted tiene que ser una edificadora, que usted tiene la capacidad de ser una mujer virtuosa. Cuando leamos el Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué dice quién la hallará? ¿Será fácil de encontrar? No es fácil, es un proceso, y si usted puede leer Proverbios 31 se va a dar cuenta lo maravilloso que o sea, la mujer en la que nos podemos convertir. Una vez leí de un comentarista que decía que la mujer virtuosa no existió, que era solamente un modelo de cómo podía llegar a ser una mujer que se sometía a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que el nombre de la mujer virtuosa puede ser el suyo. Amén. Alejandra Medina puede llegar a ser, no dice ahí nombre, no dice María de Betania, Débora, Ruth, no. Dice mujer virtuosa, ¿quién la hará? Es un espacio. Hay dos signos haciendo una pregunta diciendo, ¿en dónde podemos encontrarla? Y en usted y en mí se encuentra esa capacidad de poder llegar a ser la mujer que Dios quiere que seamos. De verdad, no permita que su pasado sea un estorbo. Les digo, y enfoco mucho en el pasado, porque si es verdad que las mujeres nos preocupamos por el futuro, pero a la mayoría nos atormenta nuestro pasado. Yo recuerdo un testimonio, una chica con la que platiqué. Ella me mandó un mensaje y me dice, Alex, necesito pedirte un consejo. Y no sé por qué, de repente me acaban de consejera ahí en Facebook, ¿no? Digo, bueno, si puedo edificar sus vidas en algo, pues adelante. Y me expone su caso, me dice, esta muchacha, lo que pasa es que yo cometí fornicación con mi novio. Y él, pues, no es cristiano, obviamente, y ella, pues se supone que conocía a Dios, pero cayó en ese pecado. Y ella me decía, pero no puedo dejarlo. A pesar de que él no me quiere, a veces ha intentado hasta golpearme, no puedo dejarlo. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Te amenaza o qué? Dice, no, es que si lo dejo, no sé si algún otro hombre me va a poder amar. Yo le dije, ¿cómo? Dice, es que si yo lo dejo, o sea, ¿quién me va a llegar a amar algún día? Así, con el error que cometí, ¿quién va a poder amarme nuevamente? Le he fallado a Dios, le he fallado a todos. Yo le dije algo, si tú te arrepientes y buscas a Dios, es obviamente que tu pecado va a traer una consecuencia, y te va a traer la consecuencia de por vida. Dale gracias a Dios que no saliste embarazada, pero no permitas que la voz del enemigo toque tu vida, llegue a tu corazón, la escuches y te la creas. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es verte muerta y acabada para siempre. Yo le dije, levántate, créele a Dios, arrepiéntete, vuélvete a él de todo corazón, cuéntaselo a quien más confianza le tenga, cuéntaselo a tus papás o a tu pastor. Confiesa tu pecado, vuélvete a Dios. Y sabes, si tú caminas en esto que yo te estoy diciendo,
a su tiempo, Dios te va a dar un hombre que te va a amar. Y a pesar de que tú le vas a contar todo lo que tú viviste y le vas a confesar este pecado que cometiste, Él te va a ver con ojos de amor y de misericordia de tal manera como Dios te ama. Y me dijo, está bien, lo voy a hacer. Y sí, constantemente ella me mandaba mensajes y me decía más o menos cómo iba su situación. Y ahora me atrevo a decirte que hay un matrimonio muy bendecido. Esta chica se casó con un muchacho creyente. Yo sé que en algún momento tuvo que contar de su pasado, pero salió adelante con la bendición de Dios. Eso no iba a cambiar el pasado, pero sabes, sí iba a cambiar su futuro. Y por eso he enfatizado tanto en esto. No permitas que la voz del enemigo te atormente diciendo, tú no eres capaz. Yo conozco mujeres que son atormentadas porque hace años abortaron y no lo pueden superar. Y sabes que el Señor, si te quieres ser una edificadora, pero primero tienes que arreglar tu vida. No puedes edificar a otros si tú no has sido restaurada y edificada en tu propia alma. ¿Sí me entiendes? O sea, todo lo que escuchamos ha sido muy bonito. Hablamos cómo edificar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, sí. Pero si tú no permites que el Espíritu Santo te edifique tu alma, saque la inmundicia, repare todas esas cosas que se han quebrado en ti, tú no vas a poder ser una edificadora. Necesitas pedirle al Espíritu Santo ser restaurada en tu alma y poder llegar a ser una edificadora, porque Dios mismo te ha edificado, ha construido nuevamente tu corazón y ahora te puedes bendecir a vos, porque sabes, no podemos dar algo que no tenemos. Amén. Hasta que no seas totalmente libre de tu pasado, de las cosas que te atormentan. Yo no vine aquí para decirte qué hiciste o qué no. Todos tenemos un pasado. Todas tenemos un pasado. Pero no permitas que ese pasado te atormente. No permitas que las palabras de otras personas que han hablado sobre tu vida, incluso las de tus padres que no eran creyentes o por equivocación a veces soltaban y lanzaban de ti, por eso no vas a cumplir tu propósito, no. Necesitamos creer la palabra de Dios y no escuchar la voz de la serpiente. Yo recuerdo y me gusta mucho compartir esto porque ya casi acabo. Es un ejemplo muy práctico, algo que me pasó. Desde que yo era pequeña me gustaba cantar. Me gustaba cantar y era la niña típica que agarraba el teléfono y se ponía a cantar. Aunque no éramos cristianos, me gustaba cantar. Y cuando comencé a conocer del Señor, entré a la iglesia, empecé a relacionarme con la gente, acepté a Cristo y después de un tiempo empecé a participar con el equipo de alabanza. Empecé a tocar el piano, aprendí a tocar el piano en la iglesia, me enseñó una hermana, así un poquito lírico, pero aprendí y me gustaba mucho cantar. Y siempre desde pequeña yo tenía ese anhelo de cantar. Yo decía, wow, yo escuchaba a otras personas que cantaban y decía, yo quiero cantar algún día así. Y yo sabía dentro de mi corazón que yo un día iba a cantar y que yo le iba a servir a Dios en esa área. Pero recuerdo, una vez hicimos una reunión con el grupo de alabanza. Era el equipo de alabanza y estábamos todos sentados y el pastor que era el pastor principal de la iglesia donde yo estaba empezó a decir las cualidades de todos. Decía, no, pues fulana, wow, es así, su voz impresionante, la verdad, y fulana de tal, pues esta cualidad, pero cuando llegó conmigo, ¿qué creen? Diga, ¿qué creen? ¿Ya se me están durmiendo? ¿Qué creen? Díganme, ¿qué? Dijo, Alejandra no canta bien. Y yo, y se me bajó la autoestima hasta los suelos. Yo dije, no canto bien. Chanfle. Pues ¿para qué me engaño? Dije, está bien, me voy a dedicar a aprender más del piano y voy a tocar el piano. Y después, como al año, la que era la directora de alabanza, no sé por qué razones no fue, y mi pastor me dijo, vas a dirigir alabanza. Yo dentro de mí dije, usted dijo que yo cantaba bien. Y nada más me quedé así. Y yo dije, no quiero. Yo recuerdo que le dije, no quiero. Me dijo, no te estoy preguntando si quieres, vas a dirigir alabanza, porque no era muy estricto. Dije, bueno, pero si
que Dios me había dado una voz. Yo dije, voy a trabajar y voy a luchar y no voy a permitir que las palabras negativas corten el sueño de Dios en mi vida. Amén. Y yo empecé a trabajar, a desarrollar mi talento. Y yo, bueno, no estoy diciendo que canto así, wow, pero yo sé que era lo que Dios tenía para mí. Poder edificar a su iglesia a través de mi voz, a través de las canciones, a través de la predicación. Y puedo decir que muchas veces las palabras que nos dijeron cuando éramos pequeños nos han afectado. Y las traemos en el corazón. Tal vez ya pasaron 25, 30, 40, 50 años, no sé, pero te siguen atormentando. Y yo sé que Dios quiere libertarte en esta tarde. Que tú te vayas totalmente libre, que tú te vayas con toda la fe, con toda la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Pero primero, permite que el Espíritu Santo restaure tu vida, restaure tu ser, edifique tu corazón y tu alma nuevamente, dejando el pasado atrás. Ruth dejó su pasado. Ruth dejó todos sus dioses, sus creencias, sus costumbres, la manera de caminar, la manera de hablar, dejó todo y siguió un nuevo patrón, el patrón ordenado por Dios, que era un solo Dios verdadero. Se convierte en una limitadora, pero primero tuvo que dejar atrás todo. Yo te quiero invitar a que te pongas en pie. Antes de irnos, Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo, quiere hacerte libre, libre, totalmente libre, libre de tu pasado. Tal vez tus padres te golpeaban feo cuando estabas pequeña, tal vez te abusaron de ti y cuando abusaron de ti perdiste tu valor a tu perspectiva. Dices, ya no valgo nada, ¿cómo Dios puede usarme? Pero sabes, en Dios todas las cosas son hechas nuevas.